La imagen más inmediata de mi hermano Pedro es toda la que corresponde a mi infancia y a mi adolescencia, donde Pedro vivió con la familia en Tafira, en Santa Brígida, en lo que llaman el Monte Coello, y dormíamos en la misma habitación. Lo que quiere decir que teníamos una relación muy estrecha, a pesar de que él tenía 14 años más que yo. Hacía el servicio militar en Gando y los sábados se escapaba para venir a casa. Los sábados yo estaba siempre esperando a que llegara mi hermano Pedro, por esa complicidad que teníamos. Me tenía mucho cariño, me llevaba al cine, teníamos conversaciones fuera de mi edad incluso, de carácter cultural, y yo siempre esperaba el sábado que él apareciera en la verja del jardín, pero mi madre estaba siempre en la primera ventana del segundo piso, esperando también la llegada de Pedro. En cuanto Pedro aparecía, mi madre decía: Pedro, directamente a la bañera. Pedro subía vestido de soldado, se ponía de pie en la bañera, mi madre abría el grifo de agua caliente, le decía: quítate toda la ropa y sal de la bañera. Y eso se lo hacía a Pedro para matar los piojos del cuartel, ¿no? Entonces tengo de Pedro un hermano afectuoso, un hermano al que yo admiraba. Quizás por esa admiración después yo me puse a pintar y a escribir poesía. Y cuando pienso en Pedro, en toda esa adolescencia, no tengo sino ternura, acordándome de él, que tenía su carácter y su temperamento, pero al menos conmigo era muy afable. Luego ya más tarde, mi pasión con él fue lo de la inmersión submarina y la pesca submarina, que hacíamos conjuntamente detrás de la barra de las canteras. Esos son los recuerdos de un hermano, un buen hermano, a veces un poco hermético porque era también muy tímido, pero son recuerdos felices. Mi hermano tuvo una relación con mi padre muy distante y al mismo tiempo, porque ahora me estoy acordando que mi padre, que en su época hablaba 3 lenguas, que ya era rarísimo, tradujo un discurso del presidente de los Estados Unidos que después se difundió en toda la prensa, y recibió mi padre una felicitación del presidente de los Estados Unidos. Él tenía que haber recogido una especie de diploma en una recepción que se había organizado. Pero mi padre, la timidez que tenía era tan grande que se cogió una chispa, como dicen ahora, una borrachera, y se fue a un bar y no se presentó. Y allí fue Pedro a buscar a mi padre. O sea que mi hermano Pedro tenía una buena relación con mi padre, pero caracterialmente eran muy diferentes. Pues sí, porque claro, yo he estado siempre rodeado de un hermano poeta que enviaba sus poemas a mi hermano Ricardo, porque fue Ricardo quien corregía las poesías de Pedro y los cuentos de Pedro. Fue Ricardo el que enseñó a jugar al ajedrez a mi hermano Pedro. Pero esa presencia literaria y poética de mi hermano, llegó un momento que casi por imitación me puse yo también a escribir poesía. Luego ya el tiempo decidió si era buena o mala. Pero aunque no ha habido una influencia literaria en estilo o en forma, sí lo ha habido en vocación. Prefiero su poesía que sale más del corazón y menos del compromiso político, que es importante, es necesario y era muy útil en la época. Pero me gusta más el lado no politizado de su poesía. Le pasaba lo mismo a mi hermano Ricardo. Ricardo me decía lo mismo. No, yo de Pedro prefiero cuando no tiene compromiso político. Ahora, desde el punto de vista social y de compromiso con la sociedad, pues a la sociedad le gusta más el lado político, y más en esa época en que él se manifestó. Yo siempre seguí encontrándome con mi hermano, no con el presidente del Cabildo.
Cuando yo iba a visitarlo, yo me ponía en la cola. Y a él lo seguí viendo como mi hermano. Y él viéndome a mí como hermano, y no solamente como presidente del Cabildo, ¿no? Nos íbamos a comer churros a una churrería que estaba en la calle Carvajal. Y en esa churrería, él se lamentaba mucho, no de la posición que tenía, sino de la actitud y de las irregularidades que existían dentro del mismo Cabildo. O sea que yo encontré a un presidente del Cabildo y a un hermano que seguía siendo honesto con él mismo y con la vida. El pensamiento de mi hermano, por el recuerdo que yo tengo, ha sido siempre el mismo desde el principio, desde que yo era niño, que era un antimilitarista tremendo y un anticlericalista extremo. También tuvo la influencia, él asistió al fusilamiento de un maestro en la Isleta. Pues esa personalidad ya la tenía, no se ha ido construyendo. Ahora se manifestó luego, cuando ya se implicó en la poesía, y se manifestó también su simpatía por la autonomía, vamos a llamar, independentista canaria, con el famoso poema popular de La Maleta. Si Pedro estuviera ahora vivo, seguiría luchando contra todas las irregularidades que hay ahora, sobre todo contra la inmadurez que tenemos en los representantes de nuestro gobierno actual, tanto de derecha como de izquierda, como del centro. O sea que Pedro estaría ahí de pie, también manifestándose contra esta situación. Lo que no le impediría tampoco es seguir escribiendo poesía más lírica, ¿no?